Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Pantarrey Audioficción presenta M34, un relato de Eduardo Vaquerizo. En la época en la que lo conocí, había sido retirado del servicio. Yo trabajaba para la Policía Transjudicial Europea como evaluadora delegada en el Distrito 34. Era un trabajo que odiaba, en un ambiente que odiaba, en un distrito en el que no quería estar. Aquel día, además, llovía a mares, hacía frío. Para terminar de arreglar las cosas, había un aviso de migración radioactiva desde las zonas muertas de la meseta y era obligado el uso de máscaras. No eran los modelos modernos de ahora, que apenas pesan, sino dispositivos de diseño militar, que te tapaban media cara y con las que apenas se podía respirar con comodidad. Por si fuera poco, me había venido la regla y me dolían los ovarios. Una vez más me arrepentí de no haberme implantado un supresor, como hacían el resto de mujeres de mi generación, como hacían mis hermanas y mis amigas. Pero yo no quería nada dentro de mi cuerpo, ninguna prótesis, ninguna aplicación artificial, aunque su firma biológica fuese casi tan leve como la de un antihistamínico. Era una naturista convencida. Sí, yo también me preguntaba qué hacía una naturista trabajando en un departamento de evaluación de prótesis neurales, pero supongo que entre mis capacidades de entonces no se encontraba la de la coherencia. Había decidido convertirme en naturista en la universidad, aun cuando había escogido especializarme en neuroprotésica. Supongo que me creía más lista que nadie y que estudiando esa ciencia podría encontrar sus puntos débiles. Ingenua. Será mejor que no me ande por las ramas o no terminaré este testimonio nunca. El Directorado Sur me había asignado el caso de Roberto Lezcona. Era un implantado que había disparado a la cabeza a un traficante de órganos en el curso de una redada en el puerto, con el resultado de destrucción cerebral completa. Debía evaluarlo antes de que le devolvieran al servicio activo y le permitiesen volver a usar un arma. Era un encargo directo de clase A, que me había llegado a mi ordenador anulando el periodo de descanso asignado. Fastidiada, me tomé un par de pastillas de analgésico y me dispuse a cruzar la ciudad desde mi casa, en el casco viejo, hacia la central de Gorlitz. Mientras el coche elegía su trayecto en el dédalo de túneles medio inundados por la lluvia, leí su expediente en la base de datos de personal de la Transpol. Roberto, aún no he hablado de él. Todo el tiempo que pasé a su lado tuve la sensación de que algo se me escapaba, algo importante. Desde el primer momento resultó una resbaladiza anguila psicológica, una rareza, un tour de force para un analista y sí, también una continua frustración. Fue un error mío, un grave error de método. Comencé a comprenderlo cuando ya era tarde y todo daba un poco igual. Pero mejor no adelantar acontecimientos. Roberto Lezcona tenía, cuando lo conocí, 42 años y era de complexión delgada. Era rubio, de pelo lacio y largo, barba rala y poco cuidada, ojos de un azul desvaído, como sin intención, como los de un mar demasiado tranquilo, ojos acuosos, a punto de inundarse de lágrimas o justo después de haberlo hecho. Me estaba esperando en la sala de entrevistas, apoyado en una silla, distraído con la vista perdida en el infinito. Cualquiera hubiera supuesto que miraba una proyección holográfica en la córnea, como hacíamos todos cuando esperábamos. Pero no, él no. Simplemente aguardaba. Plano, inocuo, casi insensible. Me acerqué y le tendí la mano. Tuve la sensación de agarrar un pescado muerto, frío e inerte. Buenos días, me llamo Susana del Río. Me han asignado su evaluación. Ningún signo de estar nervioso,
ni una sonrisa de cortesía, un gesto de amabilidad, un inclinarse hacia adelante, alguna galantería inconsciente. Primero debo explicarle que mi trabajo aquí será completamente científico, y mis criterios los de la Directiva Médica sobre Salud Laboral en la UEX. Bien, ¿Su nombre es Roberto Lezcona? así es. Nació en Baracaldo en el 2036, antes de la contaminación. 10 años antes, concretamente. ¿Qué recuerdos guarda de aquella época? Muy pocos. Nos quedamos mirándonos. Él no mostraba tensión en absoluto. Parecía capaz de continuar ahí sentado, frente a mí, horas y horas sin decir nada, esperando que yo volviera a preguntar. A la sensación de hastío e incomodidad se le unió la certeza de que aquel hombre me iba a suponer un fastidio, que lo hacía de forma deliberada para tocarme las narices. Luego recordé su condición e hice un esfuerzo por volver a la profesionalidad de la que me estaba alejando, de la que me alejaría tantas veces en su presencia. ¿Cuáles son? Recuerdo un viaje a Madrid para ver a unos familiares. Una ciudad extendiéndose kilómetros y kilómetros bajo la panza del avión. Recuerdo que la comida no venía en latas con seguro Geiger. Jugábamos en el exterior de mi casa, en el patio del colegio, y no había alarmas ni máscaras. Lo siento, no recuerdo mucho más. Era algo común a los de su generación. Recuerdos parciales, traumas, el inicio de muchas neurosis por evolución de conflictos no resueltos. Se había perdido mucho en la contaminación y aún pagábamos mentalmente por ello. Solo que en su caso no parecía sufrir trauma alguno. Eran recuerdos parciales porque el resto había sido borrado por el accidente. ¿Tiene pesadillas? ¿Sueños recurrentes? ¿Obsesiones? No. ¿Quizá debería? Las pesadillas y los sueños recurrentes no son voluntarios. No obstante, si quiere imaginarse alguno y contármelo, también me servirá. No, señorita. Solo quiero colaborar con su... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. oh, oh, O'Reilly.